Buenas noches con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a la clase. Buenas noches, Buenas Miss. noches, profesora. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Estamos en la semana 10, ¿no? Qué rápido pasó el tiempo. Bien, hoy vamos a ver el impuesto a la renta de personas, ¿ya? Vamos a ver todo lo concerniente al impuesto a la renta. El impuesto a la renta ya sabemos que es el impuesto, es un tributo que se determina anualmente. Su ejercicio se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre, ¿no? Este impuesto, el impuesto a la renta, ¿qué grava? Los ingresos que provienen del arrendamiento, es decir, el alquiler. Por ejemplo, si yo alquilo un departamento, me pagan un monto, ¿no? Por ese ingreso, ¿no? Debo de pagar un impuesto a la renta. Asimismo, por la enajenación u otro tipo de cesión de bienes inmuebles, valores inmobiliarios. Por ejemplo, si yo gano, ¿no? Con respecto al impuesto de cuarta, quinta categoría, las rentas de trabajo, ¿no? En forma dependiente o independiente. Entonces, a todos esos ingresos yo tengo que pagar un impuesto a la renta. Entonces, tenemos rentas de capital y rentas de trabajo, ¿ya? Las rentas de capital son aquellas que están en primera categoría y rentas de capital de segunda categoría. Y las rentas de trabajo, ¿no? Son las que están en cuarta y quinta categoría y hay una renta de fuente extranjera, ¿ya? Entonces, si hablamos rentas de personas, estamos hablando de rentas de capital. A ver, por favor, sus micrófonos. Rentas de capital y rentas de trabajo, ¿no? En las rentas de las personas. ¿Quiénes deben declarar el impuesto a la renta? El impuesto a la renta, si eres una persona natural, sucesión indivisa, sociedad conyugal, determine deuda a pagar, ¿no? Si, por ejemplo, estuvieras en las rentas de cuarta o quinta categoría, o atribuyan gastos de arrendamiento, entonces hay formas de declarar, ¿no? Ya sabemos, entonces hoy vamos a ver las rentas de capital de las personas y las rentas de trabajo. En las rentas de capital está la primera y segunda categoría, y en las rentas de trabajo de cuarta y quinta categoría, ¿no? Entonces, está muy claro. Las rentas de tercera categoría, ¿a qué se refiere? ¿Alguien sabe? Las rentas de tercera categoría. Comerciales. Empresarial. Empresarial, de empresas, ¿sí? Entonces, tenemos el impuesto a la renta. Hoy, precisamente, nos vamos a abocar a las rentas de personas, ¿no? Rentas de primera, segunda, cuarta, quinta, ¿ya? Estas vamos a ver el día de hoy. Entonces, para eso tenemos el impuesto a la renta, la primera, alquiler de inmuebles, la segunda, fondos de inversión, la tercera, que sabemos que son de empresas, la cuarta, trabajo independiente, la quinta, trabajo dependiente, ¿no? Las rentas de primera categoría, ¿no? A ver, vamos a ver, las rentas de primera categoría son rentas de capital. Por ejemplo, si tuviste ingresos provenientes del arrendamiento, subarrendamiento, ¿no? Yo alquilo un local, pero yo lo subarriendo, tengo un ingreso, ¿no? De predios, cualquiera sea su monto, te encuentras obligado al pago de renta
de primera categoría. Ojo, si yo arriendo un local, un departamento, debo de pagar un impuesto a la renta, ¿no? Un impuesto a la renta. ¿Ya? También debes considerar que este tipo de rentas, por ejemplo, las mejoras, ¿no? La cesión temporal de bienes inmuebles o la cesión de cualquier predio, aunque sea gratuita. Bien, entonces estamos en la primera categoría, alquilar de predios. Se considera todo tipo de predios urbanos, rústicos, casas, departamentos, cocheras, depósitos, plantaciones, ¿no? Muchos pueden alquilar, por ejemplo, sus plantaciones de papaya, de arroz, de cacao. Si yo debo de pagar por ese ingreso un impuesto a la renta. Por ejemplo, Rosa Hurtado es propietaria de un departamento y decide darlo en alquiler según contrato al señor Sebastián Luján Mora. Ambos acordaron que el señor Sebastián pagará los arriendos de 1.200, ¿no? Entonces, a este monto de ingreso está sujeto a la renta de primera categoría. Asimismo, su arrendamiento de predios. Las mejoras, ¿no? También las mejoras introducidas en este predio por el inquilino o su arrendatario también constituyen un beneficio para el propietario y en tal forma se encuentra obligado a reembolsar en el año que le devuelve el bien y el valor determinado el pago del valor del autoavalúo, ¿no? Entonces, lo más importante donde cotidianamente más se paga es sobre el alquiler de predios y el subarrendamiento de predios. A ver, por favor, los que ingresan, buenas noches. Desactivar sus micrófonos, que estamos en clases, por favor. Un poco más de respeto. Bien, entonces, el concepto de renta de primera categoría es el importe acordado por los servicios proporcionados por el arrendador o persona que da en alquiler. El monto del impuesto, ¿no? O arbitrios que sean asumidos por el arrendatario, el inquilino, que legalmente corresponde al arrendador. ¿Cómo se calcula la renta de primera categoría? La tasa es del 5%, obteniendo con ello el monto a pagar por concepto del impuesto a la renta. El monto del alquiler por el 5% es el monto a pagar, ¿no? Es el monto que yo debo pagar. Entonces, pero en rentas de primera categoría hay que hacer una liquidación anual, ¿ya? Estos tributos brutos se determinan sumando la totalidad de ingresos por ese tipo de renta durante todo el año. A ello se le deduce primero el 20%, es decir, 2.000 por 12, ¿no? Le deduzco primero el 20% y luego le aplico la tasa del 6.25 de tu renta neta. También puedes abreviar este procedimiento aplicando sobre el ingreso bruto de la tasa nominal como tasa efectiva del 5%. Esto lo vamos a ver con un caso práctico, ¿no? 20% y 6.25% de la renta neta. Las declaraciones y pago, en ningún caso el importe del alquiler podrá ser inferior al 6% del valor del predio según el autoavalúo. Ojo que también aquí hay que tener en consideración, ¿ya? El alquiler podrá ser, en ningún caso podrá ser inferior al 6% del valor del predio. La declaración anual se hace cada año. La SUNAT emite una resolución que fija quiénes son los obligados por un calendario especial en marzo, abril. Se declara y paga el impuesto dentro del plazo establecido previsto en el cronograma de pagos mensuales de acuerdo al último dígito de tu RUC de cada declarante. La obligación se mantiene aun cuando el inquilino no pague el monto de sus alquileres, salvo causal expresa de resolución de contrato notarial. En el caso de recibir pagos adelantados, el pago del impuesto se puede hacer en forma inmediata.
¿no? Entonces, podemos hacer esta declaración por internet, ¿no? Muy fácil ahora, cómo declarar mis rentas de primera categoría. Ingrese a través de mi clave SOL, elija la opción arrendamiento y llene los datos, agregue la bandeja, elija la presentación, elija la opción de pago, ¿no? Así es, de esta forma tenemos que tener nuestro número de RUC, ¿no? Mes y año, el tipo, el predio, el bien mueble, el monto del alquiler en nuevos soles, etc. También, por ejemplo, ¿qué pasa si yo recibo un arrendamiento pero no pago? Estoy infringiendo una norma tributaria de primera categoría, ¿no? Entonces hay una multa por no presentar dentro del plazo la declaración y pago las rentas de primera categoría, ¿no? Ya sabemos que hay una multa, ¿no? No solamente tienes que pagar el impuesto omitido más la multa, ¿no? Y hay diferentes multas por no presentar la declaración de pago de renta de categoría. Y sabemos que también hay un régimen de gradualidad, ¿no? Donde nos pueden rebajar, etc. Multa por renta de primera categoría, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que cuál es la multa por no pagar, ¿no? La declaración. Sabemos que el cálculo de la multa siempre es el 50% del monto del tributo omitido, ¿no? Más los intereses, ¿no? Y si hay una subsanación voluntaria, hay también un régimen de gradualidad que lo hemos visto en las clases anteriores. Entonces, hay que tener muy en consideración eso de las multas y de las infracciones tributarias. Bien, ¿alguna consulta con respecto a la renta de primera categoría? ¿Está Sí, buenas claro? noches. Sí, está buenas claro, noches. muchas gracias. Ya, muy bien. Vamos Profesora, a una pasar. consulta, Sí, disculpe. sí, adelante. Profesora, había escuchado de que algunas casas, o sea, no se le cobran impuestos por no estar acabadas también, o se les cobran menos impuestos que a otras que sí están completamente acabadas, algunas casas. Me refiero a la fachada y todo eso. No, la tasa es el 5%, ¿no? No interesa si esté acabada, no acabada, ¿no? Pero también aquí hay una evasión, pues, ¿no? No todos pagan el impuesto a la renta, ¿sí o no? ¿Ustedes conocen a alguien que pague el impuesto a la renta por arrendamiento? ¿Sí? ¿Por qué? Porque les interesa, ¿no? Les interesa asumir como gasto, ¿no? Para aquellas empresas que deducen impuesto a la renta por gasto de vivienda, ¿no? Entonces, a los que están formales, sí, pero la tasa es única para todos, el 5%, y al momento de hacer la declaración final, el 6, hay que restar el 20% y el 6.25%, que lo vamos a ver en casos prácticos, ¿ya? Pero la tasa es 5% para todos. Entonces no va a variar, ¿no, profesora? No, no varía. No varía. Okay. Ajá. Ya, ok. Ok. Miss, este pago de impuesto de renta, esto es también para por decir, yo trabajo en una empresa que tiene todos sus locales alquilados. En ese caso también se da, ¿no? Todos los locales alquilados tienen que pagar su renta. Ya, pero esto, ¿para qué estamos viendo las rentas de personas? ¿Ya? De oficinas o empresas, ¿no? Ajá. O sea, En es cambio, solamente... si por ejemplo, esas tiendas que tú dices son de una empresa, ya tiene que presentar en la renta de tercera categoría. Ajá. ¿Ya? Rentas de tercera categoría será pues ingresos extraordinarios, ¿no? Como ingresos, ¿ya? Ahí, o sea, Ahí sí se dentro de la primera paga. categoría, dentro de la primera categoría solamente están las personas naturales, así con casa propia.
Las empresas con casa propia, ¿no? Sí, así es. Entonces son impuesto a la renta de personas. ¿Ya? En la tercera categoría, por ejemplo, si es una empresa que alquila, ya tiene que pagar también su impuesto a la renta, pero como empresa, ¿no? Ahí pagará pues de acuerdo al régimen donde se encuentra. Si estoy en el régimen, en el RER, en el régimen MIPE tributario, en el régimen general, de acuerdo a la tasa que me imponga la norma, ¿no? Si estoy en el régimen general, pago el 29.5% de todos esos ingresos por alquileres de locales. ¿Ya? Bien, a ver, por favor, los chicos que desactiven, si tienen alguna consulta más. Ya, vamos a ver, entonces ya hemos visto primera categoría, ahora vemos la renta de segunda categoría, ¿no? De segunda categoría, ¿qué impuesto se paga por la venta de un inmueble? Rentas de segunda categoría. Por favor, compañeros. Ajá, por favor, sus audios, chicos. Somos muchos, ¿no? Somos muchos, pero por favor desactiven sus solamente si quieren consultar. Dentro de las rentas de segunda categoría están la venta de inmuebles, la venta de valores mobiliarios y otras rentas de segunda categoría, ¿no? La venta de un inmueble que efectúa una persona natural sin rentas empresariales genera ganancia de capital, ¿no? El cual le considera renta de segunda categoría. La tasa también sobre la ganancia obtenida, ojo, sobre la ganancia obtenida. Si yo he comprado un departamento a 100, ¿no? A 100.000, y después de unos años lo vendo a 150.000. Le voy a aplicar el 5% a lo que yo he ganado, ¿no? Si yo he comprado 100 y he vendido a 150, entonces le aplicaré a los 50.000 de ganancia, el 5%. ¿Ya? Entonces la tasa es del 5% sobre la ganancia obtenida. A los inmuebles adquiridos con, bueno, hay algunas circunstancias, ¿no? Las ventas constituyen casa-habitación, hay unas exclusiones. Las ventas de inmuebles cuya adquisición se hayan realizado antes de la fecha o título oneroso, gratuito, mediante el documento de fecha cierta. Aquellas que son consideradas como casa-habitación al inmueble que permita que su propiedad por lo menos 2 años, al no existir ganancia, por ejemplo, si yo compro un terreno a 100.000 y lo vendo al mismo monto, 100.000, ¿pagaré el impuesto o no pagaré el impuesto? No, porque no se generó ganancia. Ajá, no, porque no me generó una ganancia de segunda categoría, ¿ya? Por ejemplo, en los casos que se celebra la venta del inmueble en dólares, ¿no? La mayoría de los departamentos, las casas, se venden en dólares, entonces hay que hacer la conversión, ¿no? La conversión, por ejemplo, si hace 10 años, ¿cuánto me costaba el dólar, ¿no? Y al momento de la venta, ahora ¿cuánto me cuesta el dólar? Entonces hay que hacer la conversión y a esa ganancia hay que aplicarle el 5%. Si vendes un inmueble, existen 2 obligaciones de declaración, ¿no? El impuesto, calcular el impuesto, las formas de calcular el impuesto, ¿no? Sobre la ganancia obtenida, ¿no? Mayormente, por ejemplo, ¿cómo te obligan a pagar este impuesto? En realidad, mucha gente no quiere pagar el 5%, ¿no? Cuando vende su departamento. Lo hacen, por ejemplo, los notarios, ¿no? Los notarios
te ponen con una condición del pago para hacer la minuta, la transferencia del bien, ¿no? Entonces, pero también hay que tener en consideración, ¿no?, el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la base de los índices de los precios al por mayor según el INEI, ¿ya? Eso lo vamos a ver también. Por ejemplo, el valor de adquisición o construcción de acuerdo a la base de precios. Por ejemplo, si yo he vendido el 2004, el 13 de agosto del 2004, ese mismo día tiene una tasa de corrección monetaria, ¿ya? Eso lo vamos a ver también en un caso práctico que puedes entrar a través del INEI. Bien, entonces es todas las... Profesora, Sí, una consulta, y esas, como dice inmobiliarias, esas inmobiliarias que compran y venden, o sea, ¿cómo le puedo decir? Que le dan a los inmobiliarios para que vendan. ¿Eso tú también pagas? no. Ellos deben de No. pagar otro tipo de impuesto. Este es el propietario que vende su... Ujú, sí, profesora, es que hay propietarios que le entregan a la, o sea, a una inmobiliaria, como por Ah, ejemplo ya, que le Globo, hagan... Ya, ajá, que los venda. así es. Bueno, ellos pueden ser intermediarios, pero en realidad pues tienen que pagar igual el impuesto del 5%. ¿Ya? Sí o sí. Entonces, en el monto que le dan, que le dicen para que lo vendan a una concesionaria, Remax, hay varios, tienen que pagar sí o sí su 5% para efectuar la venta de ese inmueble. Sí o sí tienen que pagar. Bueno, a ellos creo que les dan una comisión, ¿no? Por vendérselo. Les dan así como una carta poder para que ellos puedan vender, pero en realidad creo que ellos hacen solamente de intermediarios, ¿no? Buscan un comprador y los llevan al notario, firman, pero al momento de yo, en el notario, me van a exigir el pago de ese impuesto, si no, no se hace la transacción. Profesor, una consulta. Sí. ¿Por qué la empresa Remax cobra a sus empleados, a sus ejecutivos de venta? O ¿Les sea, cobra? sí, porque yo tuve me habían dado una charla informativa para trabajar ¿Ya? ahí y ¿Ya? bueno, querían cobrar $50 mensual a los trabajadores por integrarse. Claro, dijo que iban a haber unas charlas y que te iban a instruir y que te iban a dar un usuario para que accedas a la plataforma de Remax y puedas vender, ¿no? Y ver las casas que están ahí. Claro, es una empresa, ustedes, todas las empresas tienen que ganar, ¿no? Tienen que ganar. Entonces ellos utilizan plataformas, utilizan publicidad, tienen un nombre que lo han ya manejado, tienen un monto, inclusive esa empresa tiene un precio, ¿no? Saben que las empresas tienen precio. Entonces, todos sus colaboradores, por utilizar esa marca, tienen que pagar, ¿no? Además, ellos le van a dar los datos de los posibles clientes, pero también creo que eh, les dan un porcentaje, ¿no? No sé si será adecuado, ya depende de cada trabajador, ¿no? Ah, sí, da un buen porcentaje de ganancia. Ajá, Sí me habían pero mencionado. igual todas las empresas, Centurix, hay un montón que son pues internacionales, ¿no? Son empresas internacionales y que vale mucho su nombre, ¿no? Su nombre y las formas, como dan, ¿no? Ya bueno, son entonces, políticas de cada empresa. ¿Sí, Rita? Levantó la mano Rita. Silvia, no te escuchamos. Bien, parece que tiene algún inconveniente con su audio.
Con relación a la declaración del impuesto, ¿no? Lo pueden hacer también el pago ingresando al portal web, declaración y pago con su clave SOL, para realizar este pago de renta de segunda categoría, ¿no? Bien, el notario, por ejemplo, deberá verificar que el comprobante o formulario de pago que acredite el pago del impuesto corresponda al número del registro del RUC del contribuyente del enajeno. Entonces, aquí es el filtro, ¿no? No puede un notario realizar la transacción de un bien inmueble si no se acredita el pago del 5% del impuesto, ¿no? El notario, de ser el caso, solo podrá elevar la escritura pública en la minuta cuando el enagente le presente el comprobante o formulario de pago o los documentos señalados anteriormente. Entonces, es sí o sí pagar el 5% de la ganancia de tu valor de tu inmueble, ¿no? Entonces, pero también en las rentas de segunda categoría, aparte de las ventas de los inmuebles, tenemos la venta de valores mobiliarios también, ¿no? Por ejemplo, si obtienes ganancia por la venta de valores mobiliarios, entonces también te encuentras obligado a pagar el impuesto a la renta de segunda categoría. Los valores mobiliarios son de acciones, participaciones, representaciones de capital, acciones de inversión, certificados, títulos, bonos, papeles comerciales, valores representativos de cédulas hipotecarias, obligaciones al portador, etc. Por ejemplo, si yo invierto en fondos mutuos, ¿no? Tengo un dinero y lo pongo en fondos mutuos en el banco, en cualquier banco, en el Interbank, ¿no? Me pongo fondos mutuos al año. Ese dinero que genera una ganancia, ¿no? Me pagan de repente un 2%, un 3%. Igualmente, a esa ganancia de esos fondos mutuos que tengo en inversiones, debo de pagar también el impuesto de segunda categoría, ¿ya? Entonces, tanto los bienes inmuebles como los valores mobiliarios, ¿no? Y tipos de ingresos de segunda categoría, ya sabemos que, por ejemplo, por los valores mobiliarios, igual monto pagar 6.25 de la renta neta del 5%. Hay una determinación anual, ¿no? Y hay diferentes formas de, inclusive, de esta renta de segunda categoría. También por la venta de bienes mobiliarios, ¿no? Ingreso neto de la venta de valores menos costo, la renta bruta. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en casos prácticos, ¿no? La renta neta imponible por 6.25, el impuesto calculado. Y bueno, hay también algunas exoneraciones, ¿no? A partir del 2016 de valores inmobiliarios. Hay una exoneración, ¿no? Es, como les digo, esta norma, ¿no? Esta ley de renta de segunda categoría también es muy amplia, pero vamos a ver las más conocidas. Bien, entonces ya hemos visto la primera, la segunda renta. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? A ver, por favor, sus micrófonos. Ahora vamos a ver rentas de cuarta categoría. Me preguntarán, y profesora, la tercera es de empresas, ¿ya? Estamos viendo solamente las rentas de personas. La renta de cuarta categoría, ¿no? Si tienes ingresos por tu trabajo independiente, ¿no? Debes pagar impuesto a la renta por cuarta categoría, ¿no? También se encuentran comprendidos los ingresos por los trabajadores del Estado por contrato CAS y las dietas de los directores, consejeros regionales, regidores municipales, pagan el impuesto de cuarta categoría. El trabajo individual, ¿no? El ingreso personal por el desarrollo de una profesión, ¿sí?
Mis buenas noches, disculpe, ¿a qué hace referencia con las dietas de los directores? Bueno, por ejemplo, la dieta de los directores, no vayan a decir que es una dieta para bajar de peso. Bueno, por lo que leo parece, ¿no? Pero no creo. Yo digo hasta o sea, por tener dieta también se tienen que pagar impuestos. A ver, Gracias. ¿qué quiere decirme? Te has hecho reír un poco. Las dietas, por ejemplo, el gobierno regional de Cusco, ¿no? Tiene consejeros regionales, tiene directores, y se les paga no un sueldo, sino una dieta que es como un sueldo, ¿ya? Los regidores, por ejemplo, de la Municipalidad de Lima, los regidores del distrito de San Juan del Lurigancho, no les pagan un sueldo, les pagan una dieta, así se le llama, a su remuneración. Esa remuneración también está sujeta al pago del impuesto de cuarta categoría. ¿Ya? Entonces, no se refiere a la dieta. Me han hecho reír. Ok. De ese pago, pero es una remuneración, ¿no? Que la consideran pues con el nombre de dietas, ¿no? Pero Así ellos es. tienen que pagar el impuesto Claro, de cuarta categoría. de cuarta y las dietas de los directores. Ujú. Eh, Ahí puede en este haber caso usted directores. dice directores Sí. de colegios o No, solamente la dieta de así. directores de las empresas pueden ser públicas, privadas, sobre todo A públicas del empresas. Estado, ¿no? Director, por ejemplo, del gobierno regional, utilizan las dietas de los directores, consejeros regionales. En vez de decirles sueldos, les Ajá. dicen dietas. Ah, Miss, mire. ¿y ese término se puede usar para cualquier tipo de persona o solamente No, para ellos? solamente para ellos. Ah, ya pensé que podía Ajá. decir yo también mi dieta. Ahí sí pagas, ahí no pagas impuestos seguro, Merly, ¿ya? Porque tú de dieta, tú no perdonas. Ahora que está Ajá. de moda hacer dieta para bajar de peso, dieta para ser vegetariano, dieta para, ay, no sé qué dietas, ¿no? Veganos, vegetarianos, ahora las chicas quieren comer solo verduras, cosas verdes, ¿no? Yo solo quiero dieta para el sueldo, Miss, nada más. Ay, entonces, si tú quieres recibir una dieta, ¿no? Del Estado, del gobierno, entonces tienes que postular como consejera regional, como regidora municipal. Entonces ya no estudio, Miss. Bueno, bueno. Ya depende de... No, por eso vas a dejar, ¿no? Para ser consejera, para ser regidora, se supone que debo de conocer algo, ¿no? Tampoco no me van a elegir así nomás. Debo de Suele tener al pasar, menos una Miss. Por eso se carrera, lo una decía. profesión. Claro, mínimo, mínimo. Ujú. Bien, entonces, esos ingresos son rentas de cuarta categoría. Por ejemplo, un director de empresa, una empresa integrante del directorio de las sociedades, aquellos que están en el sindicato, los gestores de negocio, desempeño de funciones en la albacea, actividades similares, ¿no? Tienen que pagar la cuarta categoría. Ya, las rentas de cuarta categoría responden a servicios prestados sin relación de dependencia, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo para la universidad y emito mis recibos de honorarios por enseñarles, ¿no? No tengo una dependencia, ¿no? No estoy en planillas, digamos, ¿no? La renta de cuarta categoría se complementa con actividades empresariales o también viceversa, y el total de la renta que se obtenga por renta de cuarta categoría en rentas empresariales, ¿no? El cálculo, si eres trabajador independiente y emites tus recibos por honorarios a personas, a empresas, a entidades, ¿no? Debes de pagar el 8% del total de tu recibo omitido. Pero ojo, no hay retención del impuesto cuando los recibos por honorarios se paguen menos de 1.500.
¿Ya? Cuando excede los 1.500, recién le aplicamos el 8%, ¿ya? Del pago de cuarta categoría. Por ejemplo, si mi monto de pago de recibo de honorarios es 5.000, ¿le efectuaré el 8% sí o no? Sí, porque superó el 1500. Ajá, porque superó los 1.500, ¿no? Entonces el 8%, 400, y lo que yo voy a recibir en realidad es 4.600, ¿no? Entonces, esta empresa retendrá esos 400 soles de Juan, lo cual recibirá él menos el 8%, 4.600 como pago de sus honorarios. Ese cálculo del 8%, a ver, por favor, sus micrófonos. Profesor, una consulta. Sí, La deducción que usted menciona en la renta de cuarta, ¿la empresa tiene 8% o tú haces la declaración de ese 8%? ¿cómo? La empresa donde tú trabajas te retiene ese 8% o tú Ajá, declaras ese 8%, ellos me retienen ¿ya? y ellos hacen la declaración y pagan. ¿Y yo cómo sé que ellos han hecho la declaración? Pero tú no estás obligado, ¿no? Tú no estás obligado. La SUNAT ya tendrá que hacer la revisión a la empresa. Ah, ya, o sea, eso ya lo ve con la empresa y el trabajador no Claro, tiene. así Ah, es. vaya, Tú no haces la declaración, ¿no? Estamos hablando del impuesto del mes, ¿no? Del 8%, claro. mensual. Pero ojo que hay una declaración anual, ahí sí, ¿ya? ¿Ahí también lo hace la empresa o el trabajador? El trabajador. Esa declaración del 8% mensual, no te encuentras obligado a declarar ni a realizar pagos, nada. Eso lo hace la empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, si percibes únicamente la renta de cuarta categoría, no te encuentras obligado, aquí hay una referencia. El total de tus rentas de cuarta categoría percibidas en el mes, el monto superior a 3.135, no te encuentras presentado a presentar declaración mensual, ni al pago del impuesto. Como la empresa ya te retuvo el 8%, ellos tienen que pagar el 8%, ¿ya? Pero también hay suspensiones o retenciones, ¿no? Por ejemplo, si tus ingresos no superan hasta 38.500, ¿no? Tú puedes pedir una suspensión, ¿no? Así en un mes te paguen 3.000, 2.500, puedes hacer la suspensión, ¿no? Con un formulario que te otorga la SUNAT, ¿ya? El formulario 1609. Pero si tú has hecho una proyección, por ejemplo, este año no voy a superar el monto de 38.500, ¿no? Entonces puedes pedir esa suspensión del pago del 8% del impuesto a la renta, ¿ya? Lo haces a través de ingresando a la SUNAT virtualmente con tu clave SOL y envían el formulario 1609. Y para ver si le Sí. entendí así O claramente. sea, 8% te retiene mensualmente el empleador y ellos se encargan de hacer el pago, pero tú no estás obligado a hacer la declaración mensual. Pero sí, Mensual. tienes que hacerlo anual. Anual si es que, a ver, vamos a ver, si es que pasas el monto. Ah, solo si pasa el monto. Claro, Pero si ya excede. estoy pagando mensual, ya no tendría que pagar anual, ¿verdad? ¿O sí? No, porque si tú estás dentro de los montos, ¿no? No superan, por ejemplo, los 38.500, no, porque puedes inclusive pedir una suspensión,
de retenciones. Pero si pasas el monto indicado en ley, ya sí tienes que pagar un impuesto por el excedente. Ah, ya. Ya, mis gracias. Siempre que durante el año 2021 los ingresos obtenidos no exceden los 38.500, ¿no? No pago el 8%, ¿no? Pero si ya pago, si ya sobrepaso, entonces estoy sujeto a pagar estas, hay unas formas de declaración por partes, que lo vamos a ver en un caso práctico, ¿ya? Imagínate que cada mes tengas un ingreso de 12.500. Uno, que 12.500, ¿no? Ya sobrepasa los 1.500. Ahí tienes que, te van a descontar sí o sí el 8% mensual. Pero al momento de hacer la liquidación anual, 12.500 por 12, imagínate, vas a pasar sobrado los 38.000. Ahí sí tienes que pagar el impuesto de cuarta categoría por tramos, que lo vamos a ver. Ya, mis. Ya. Entonces, hay una forma de hacer esta suspensión de retenciones de cuarta categoría, ¿no? Bien, la declaración y pago, como contribuyente de renta categoría, está obligado a presentar declaraciones mensuales a través del formulario virtual, salvo que percibas importes que se encuentren dentro del rango, ¿no? Si estoy dentro del rango, no tengo la obligación, pero si yo me paso del rango establecido, sí debo de pagar, sí debo de hacer una declaración y formulario virtual 616, el PDT 616, ¿ya? Si me paso del rango, sí estoy obligado a hacer mi declaración. Bien, a través de operaciones SOL, etcétera, ¿no? A través de mi SOL, mis declaraciones y pago, ¿ya? Vamos a ver la declaración y cálculo anual. Para cada año, la SUNAT emite una resolución donde se establecen los contribuyentes obligados a presentar la declaración y el impuesto anual con su respectivo cronograma de vencimientos de cuarta categoría. La SUNAT te remite una información personalizada por internet, el cual puedes acceder por tu clave SOL, conteniendo tus ingresos. Por favor, esos ruidos, chicos. La persona que siga haciendo, por favor, se puede retirar de la clase. Ya, por favor, merecemos respeto. Es un tema, como les digo, es un tema importante de rentas, de tributación, por favor. Apaguen sus micrófonos, de lo contrario, voy a tener que suspender la clase. Bien, entonces cada año la SUNAT te va a indicar si tú vas a presentar tu declaración anual, ¿no? Te envían a través de tu clave SOL y te indican, ¿no? Inclusive cuáles son tus ingresos, tus créditos del impuesto a la renta. ¿Cómo calculo esa declaración y cálculo de cuarta categoría? Por el ejercicio individual de profesión, ciencia y oficio, le voy a descontar el 20% de la renta bruta, ¿no? Luego, menos las 7 UITs. Entonces, del total de la renta bruta, le voy a descontar el 20% hasta el límite de las 24 UITs, luego las 7 UITs, y voy a obtener una renta neta de cuarta categoría, monto al que se le aplica el porcentaje correspondiente, ¿no? Entonces ya sabemos, a la renta bruta le voy a descontar el 20% y luego las 7 UITs. Y luego también hay una forma de presentar, no sé si lo tengo acá.
por tramos, ¿no? Por tramos para hasta presentar el monto anual de renta de cuarta categoría. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el caso práctico. Y tenemos las rentas de quinta categoría. La quinta categoría también es de personas, ¿no? Es la remuneración que perciben las personas, pero ya con relación de dependencia, ¿no? Incluidos cargos públicos, electivos, sueldos, salarios, que estén, por ejemplo, que dependan de una empresa, es decir, que estén en planilla. La remuneración de una vendedora de una tienda de ropa, un obrero calificado, un barman de un restaurante, un conductor, un cajero de una entidad financiera, la participación de los trabajadores, ¿no? El concepto de renta de quinta categoría no se encuentra afectos a sus ingresos, por ejemplo. También hay algunas excepciones, las indemnizaciones previstas por las leyes, la CTS, las rentas vitalicias, los subsidios por incapacidad temporal, ¿no? Sus ingresos están exonerados si se trata de remuneraciones que perciban por el ejercicio de su cargo en el país, los funcionarios, etc. El cálculo también se multiplica por el número de meses que falta terminar el ejercicio gravable, ¿no? ¿Cómo se halla la remuneración del impuesto a la renta de quinta categoría? Remuneración mensual por el número de meses que falta concluido en el mes de retención. También hay que sumarle las gratificaciones, remuneraciones y otros ingresos y vamos a obtener una remuneración bruta anual. A esa remuneración bruta anual también le vamos a descontar las 7 UITs. A esas 7 UITs tenemos una remuneración neta anual y también le hacemos estas tasas por tramos. Hasta 5 UITs pagamos el 8%. Más de 5 UITs hasta 20, el 14%. Más de 20 UITs hasta 35, 17. Más de 35 hasta 45, el 20%. Más de 45 UITs, el 30% del impuesto anual proyectado, ¿no? Muy parecido al de la cuarta categoría, ¿no? Entonces, en los meses de enero a marzo, el impuesto anual se divide entre 12. En el mes de abril, el impuesto anual se le deduce las retenciones efectuadas de enero a marzo y el resultado se divide entre 9. En el mes de mayo y julio, al impuesto anual se le deducen las retenciones efectuadas en los meses de enero a abril, el resultado se divide entre 8. Si es en el mes de agosto, el impuesto anual se deducen las retenciones y se divide entre 5, así sucesivamente, ¿no? Hasta, depende del monto de la retención. ¿Ya? Entonces, el cálculo adicional, ¿no? De los meses que en el trabajo ha percibido pagos distintos, por ejemplo, de las remuneraciones o gratificaciones ordinarias, ¿no? Entonces, ya saben que hay tramos hasta 5 UITs, más de 5 UITs, más de entre 20 y 35 al 17, entre 35 y 45 UITs. Sabemos que la UIT para el 2021 es 4.400, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, por favor, nos vamos a ir a los casos prácticos vamos a ver los casos prácticos de las 4 rentas que hemos visto el día de hoy. Primera categoría, segunda categoría son rentas de capital, cuarta y quinta, las rentas del trabajo. La cuarta de independiente y la quinta de dependiente. Bien, caso práctico, renta de primera categoría, fuentes de ingreso, alquilar de predios, subarrendamientos, mejoras, cesión de inmuebles, cesión gratuita de predios, ¿no? Caso práctico. Aquí tenemos la renta bruta mensual de 2.000 soles, ¿no? 2.000 soles de arriendo, ¿no? ¿Se paga cuánto? El 5% mensual, ¿no? El 5% de 2.000 será 100.
Y para hacer el cálculo de renta de primera categoría, tenemos que ver la renta bruta es 2.000 por 12 es 24.000. Pero digamos que también hay que ver el monto del autoavalúo. Si el monto del autoavalúo es el 6%, en este caso, por ejemplo, es un departamento y su monto del autoavalúo es de 300.000. El 6% es 18.000, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos que elegir el monto mayor, ¿no? Si es a través de la renta bruta o de la renta ficta. La renta ficta es el valor del autoavalúo, ¿ya? Tenemos que elegir el monto mayor para la determinación del pago de renta de primera categoría. Entonces aquí, ¿cuál es el monto mayor? Es la renta bruta del pago, ¿no? 24.000. A esos 24.000 le vamos a deducir el 20% y vamos a tener una renta neta de 19.000. ¿Ya? 19.200. Tenemos una renta neta 19.200 y a esa renta neta de 19.200 le aplicamos el 6.25%, que es 1.200. Pero nosotros hemos hecho pagos a cuenta el 5%, 100 soles cada mes. 100 por 12 es 1.200. Entonces, no tenemos nada que regularizar al final del año, porque hemos pagado los 100 soles por 12 meses. ¿Sí? Hice una consulta, entonces en la renta de primera categoría siempre se va a deducir el 20%, siempre es ese monto. Anual, sí. Ya, gracias. Así dice la norma, ¿no? Y a esa renta neta le vamos a aplicar el 6.25%. Sí. Entonces, si pagas mensual, ya no pagas anual. No, tú tienes que hacer tu liquidación anual siempre. Pero a veces puede ser pues que este impuesto del 6.25 es mayor a tus pagos a cuenta, entonces vas a tener que regularizar. ¿Ya? Pagar la diferencia en ese caso, ¿no, La profesora? diferencia, ajá, la diferencia. En este caso no hay por qué pagar, justo coincide, ¿no? Pero en algunos casos sí tienes que pagar ese impuesto que la diferencia la tienes que pagar anualmente. Profesora, y en este caso también se debería hacer ¿cómo se dice esto? La liquidación anual, pero con, ¿cómo se llama? ¿Ingreso cero o ya no? ¿Cómo? Como ingreso cero, Saldo Sí, cero. saldo cero, mejor dicho. En el caso que está, en el caso práctico, como la ah, diferencia en el claro, mes, claro, claro. o ya no. Eh, puedes presentar como saldo cero al final del año Mm, para cumplir con tu obligación, ¿no? Porque ya sabemos que cuando tú tienes una renta de primera categoría, estás obligado a hacer tus declaraciones mensuales declaraciones. y también anuales. Ujú. Ujú. Profesora, Bien, disculpe, no muy sí. bien. ¿Esos 100 soles de dónde salen? A ver, chicos, tienen que estar atentos. Los Sí, 100 soles, ¿de dónde salen? Es el 5% de la renta, De la renta bruta. del arrendamiento. El Ujú. arrendamiento a mí me pagan 2.000 soles. ¿Ya? Yo tengo que pagar el 5% mensual. El 5% de 2.000 es 100 soles. ¿Ya? Vamos a ver otro caso práctico. Por ejemplo, aquí hay un subarrendamiento, ¿no? Me arriendan a 1.500, pero yo lo subarriendo a 2.000. Aquí yo estoy ganando 500, ¿no? Digamos. A esos 500 yo le tengo que aplicar el 5%. En ese caso sería 25 soles, ¿no? La renta bruta, 500 por 12, ¿no? Para determinar es 6.000 soles.
renta ficta, no tenemos la información de la renta ficta del autoavalúo. Entonces, 6.000, al momento de hacer la liquidación anual, tendremos que hacer 6.000 menos el 20%. Nuestra renta neta sería 4.800, ¿no? Pero nosotros hemos hecho pagos a cuenta de 25 soles mensual, ¿no? Entonces, igualmente, 25 por 12 es 300 y 4.800 por 6.25 es 300. Entonces, no tenemos ningún saldo a pagar. Igualmente en primera categoría, ¿no? La renta de primera categoría. ¿Entendido? ¿Sí o no? A ver, ¿tienen alguna consulta? Sí se entiende. No sé si se entiende, profesor. Ok. ¿Alguien que no haya entendido? Y bien, aquí podemos hacer nuestra declaración, lo podemos hacer ahora virtualmente. Antes se podía hacer con estos formularios, ¿no? Cómo llenar una guía para pagar arrendamiento. Y vamos a ver el caso práctico de la segunda categoría. ¿Qué impuestos se paga por la venta de un inmueble, no? Hemos visto, de acuerdo al artículo 24 del impuesto de la renta, la persona natural que no realiza actividad empresarial, pero realiza transacciones inmobiliarias, se le aplica el impuesto a la renta de segunda categoría, ¿no? Se paga, hemos dicho, el 5%, ¿no? A la ganancia, ¿no? A la ganancia. Por ejemplo, también hemos visto que no solamente es por la venta de inmuebles, sino también por cuando inviertes en fondos mutuos, fondos de inversión, ¿no? Generaste ganancias, eso también está obligado al pago del impuesto a la renta por segunda categoría. Por ejemplo, el señor Lucho compró un inmueble en enero del 2017 a 300.000. Estuvo viviendo en dicho inmueble hasta que decidió venderlo en el mes de enero del 2018, persiguiendo un monto de 400.000. Como dato se sabe que es el único inmueble de esta persona. Entonces el señor compró en enero una vivienda por 300.000 y en el 2018 lo vende a 400.000, ¿no? ¿A qué monto le vamos a aplicar el impuesto? A los El 400.000, monto que a lo vendió actual. a los Claro. 400.000. No, A los A 300.000, profesora, porque lo vendió en el tampoco. año. a la diferencia, a los A la 100.000, profesora. ganancia, A mija, la a la ganancia, ganancia, 100.000. los Ah, 100.000. la La ganancia. ganancia. Imagínate que le apliquemos a 400.000, salimos perdiendo. No, Claro. 100.000 nomás sería en Sí, este sí, caso, Miss. sí. Ya. Ajá, a la ganancia. ¿Ya? Entonces, Sí, Rita, sí. ¿cómo se calcula las rentas de segunda categoría? Precio de venta menos el costo de adquisición actualizado. Entonces no sería 100.000, sería un poquito menos. ¿Cómo así? Hemos dicho que cada día tenemos una estadística del INEI, ¿no? Del valor de los precios, ¿no? El impuesto a la ganancia del capital por el 5%. Paso 1, ¿no? Hemos comprado a 300.000, pero le tenemos que ajustar al precio de ese día, de ese mes. Según el INEI, la tasa es del 1.02. Entonces su valor no es 300.000, sino que hay que ajustarle al INEI. Ustedes pueden ver esa tasa en cualquier momento, entran a la página web del INEI, ponen el día y el año, les Esta van a tasa dar, varía diario, ¿no? ajá, varía diario, ¿ya? Y depende del año, ¿no? Depende del año. Entonces, esos 300.000 del valor de adquisición hay que ajustarlo a esa tasa. Entonces sería 306.000. Entonces, paso 2, el precio de venta menos el precio de compra ajustado por la tasa del INEI sería 94.000 soles. Entonces,
recién a esos 94.000, no es 100.000, sino esa tasa ajustada del INEI, le aplicamos el 5%. Entonces, este señor por vender, ¿no?, su inmueble, tendrá que pagar el 5% de 94.000 soles. Es una consultita. Esto de acá Sí. solamente se da en inmuebles, no se puede dar en terrenos. Igual, terrenos, todos los bienes inmuebles, Ah, ya. Ya, ya. terrenos, Estoy seriamente pensando vender mis terrenos entonces, Ay, ay, ay. para ser multimillonaria. ya, pero entonces hay que pagar el 5%, ¿no? Y aplicarle esa tasa. ¿Cómo se va a pagar las rentas de segunda categoría? También se hace a través de formulario guía pagos varios 1662, formulario 1065, ¿no? Impuesto a la renta. Por ejemplo, aquí vamos a tener otro en dólares, ¿no? La venta de cambio por el tipo de cambio y el 5%, ¿no? El valor de venta menos el valor de adquisición por el tipo de cambio por índice de corrección monetaria, ¿no? Esa es la tasa. Bien, a ver, vamos a ver. Juan Pérez vendió su departamento el 14 de marzo del 2020, o sea, hace poquito. El inmueble lo adquirió el 15 de abril del 2011, ¿ya? El valor de venta lo vendió a $180.000. El 14 de marzo del 2020, ¿no? Y el tipo de cambio era de 3.543. Pero lo adquirió a $125.000 el 15 de abril del 2011, ¿no? Por el tipo de cambio en ese año era 2.822. Y aquí tiene la tasa de la adquisición de ese día de 1.13. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es multiplicar $180.000 por el tipo de cambio, ¿no? En el 2020 es 637.740, menos el valor de adquisición. Me ha costado $125.000. El tipo de cambio esa época era 2.822 por la tasa del 1.13. Entonces es 398.608. Y entonces yo le hago la diferencia, ¿no?, entre el precio de venta menos la compra, y a ese monto en soles le aplico recién el 5%. Entonces deberá pagar por vender su departamento, por la ganancia, 11.957 soles. Entonces hay que tener cuidado cuando se vende y se compra y se vende en dólares. Hay que tener en consideración el tipo de cambio del dólar, ¿ya? Porque eso también es multiplicado en soles. ¿Entendieron? Y al valor de adquisición siempre hay que aplicarle esa tasa, ¿ya? Esa tasa para saber su valor real. Eso lo hacemos a través del INEI, ¿no? Entramos al INEI y vamos a encontrar, según acá hay una página web, ¿no? www.mef.gov.p, y ahí podemos actualizar el precio de compra. Miss, para no pagar tanto impuesto, entonces mejor conviene comprar en soles que en dólares. Bueno, ahora sí, ¿no? Pero ya es una costumbre, ¿no? Todos pagamos, Normalmente los pagos de, bueno, inmuebles lo hacen en dólares así es. para que haya un, ¿cómo se dice? Un Para que no se, respaldo. claro,
Un Y no respaldo se también. devalúe. No se devalúe, ¿no? Casi todos los bienes inmuebles aquí en el Perú se pagan en dólares. Bien, vamos con la renta de cuarta categoría. Las personas naturales, bueno, la renta de tercera categoría, ya sabe, de acuerdo al régimen MIPE, ya eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Ustedes también ya han hecho un caso práctico de Sí, un trabajo Ajá, han sobre presentado un trabajo de impuesto, liquidaciones. liquidación de tercera categoría, ¿no? A propósito, hoy día es el último día de presentación, son 2 de MIPE y 1 del régimen general, ¿no? ¿El régimen es de hoy para la siguiente semana o es por hoy día también? No, es para hoy día porque les he dado eso la semana pasada, ¿no? No, el de los casos sí lo dio la semana pasada, pero Ajá. el de régimen general no lo dio. No, Sí, sí, ahorita, estaban en no, el, ahorita sí lo he verificado y sí está el pero la semana pasada solo eran los casos. Sí, profesora, solo nos dio uno. La No, semana Miss, pasada, habían 3 casos. la semana 3 pasada ha casos. sido un solo trabajo, pero con 3 casos diferentes. Ajá. Exacto. 2 Sí. del régimen MIPE y 1 del régimen general. En Sí, general, sí. Ajá. Eso nada más, pero eso ahora era hay para otro presentarles trabajo, ayer. ahora hay otro Se trabajo refiere de al que es control, renta general. al cuarto control de... Ah, y El hoy cuarto día, control dice 7 días, dice. Está bien. Mm, hoy día tienen otro trabajo que es Otro. control de claro, sí, lectura sí. sobre Mm. hacer El régimen general. No, es una síntesis, ¿no? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice el trabajo? Hacer una Miss, ¿por síntesis. qué nos explota tanto, Miss? Miss, uno Estamos está en tributación, chicos. Tenemos que sacar Impuesto a la el renta de rédito justo. empresas Aquí y en personas. San Juan del Lurigancho no está preocupado por conseguir agua y usted nos deja el trabajo. Ay, verdad, chicos, siguen sin agua ustedes. De verdad que mi solidaridad, ¿no? De verdad, con ustedes, los que viven en San Juan del Lurigancho, están pasándola muy mal, ¿no? Ay, Imagínense Miss. estar sin agua, hoy debe ser, pero terrible, ¿no? Y de verdad, tantos años con el mismo problema, es preocupante. De Miss, no verdad, mi encuentro la solidaridad. tarea yo. No hay la Bien, tarea. Está en trabajos, está en trabajos. está en Está trabajo. en sección trabajos. Cuarto Ay, control no. de lectura. A ver, sí, a ver. Tenemos que Y ya está terminar hace el días. Sí, curso, sí, sí. chicos, tenemos que La clase, terminar sí, el sí. curso sabiendo lo más importante, ¿no? Daniel, ¿tú qué dices? Sí, me hizo una consulta. ¿Va a llamar lista? Sí. Dígame. Sí, Miss, continúe. no hay nada. Compañeros, ¿han Merly, sí encontrado? hay. Sí, ahí Sí Marley hay. está en Sí, está en la sección trabajo. control de lectura, dice. Plataforma. Ay, mejor péguenme ya a ustedes, chicos, por favor. De la Ya semana voy a pasada ya buscar. está cargado, ya pues. Ya, bien. Entonces vamos a, por favor, esta parte en la determinación y liquidación del impuesto de renta de cuarta categoría, se le descuenta el 20%, se le deduce el 7% y luego hay unos topes. Hasta 5 ítems se paga el 8%, 34,000, ¿no? Sabemos que el 2022 ya es 4,400 por 5 UITs. El exceso de 5 hasta 20, el 14%. El exceso de 20 a 35, 17, 20 y 30, ¿no? Entonces, digamos que vamos a ver un caso, este caso, ingreso mensual de un trabajador, 14,000 soles, le hacen una retención mensual del 8% de 1,120. Tiene un ingreso anual, entonces, de 168,000, ¿no? Ya se pasó el monto, ¿no? Y tiene una retención anual de 13,440. Es decir, su remuneración anual es de 14,000 por 12, 168,000. ¿Qué dice la norma? Que a esos 168,000 tenemos que deducirle el 20% y luego
las 7 UITs. Este caso es del 2020, 4.300, ¿no? Era la UIT. Era 7 UITs, 30.100. Para este año ya es 4.400. Entonces, a ese ingreso anual, ¿no? Le vamos a descontar el 20% y vamos a deducirlo a las 7 UITs. Entonces tenemos una renta imponible de 104.000, ¿no? A esos 104.000 le tenemos que hacer la determinación de su impuesto a la renta por tramos. Hasta 5 UITs le aplicamos el 8%. De 5 a 20 UITs le aplicamos el 14%. Al exceso de 20 a 35 le aplicamos el 17% y de 35 a 45 el 20%. Pero él solo llega hasta las 25 UITs, ¿no? Sumamos 1.720, 9.000, 3.000 y tenemos aquí un monto de 13.861. Pero sus pagos a cuenta, ¿no? Sus retenciones han sido 13.440. Pago a cuenta, entonces, tiene por regularizar 421 soles. ¿Ya? Entonces, esto es correspondiente a cuarta categoría. ¿Ya? Igualmente aquí, ¿no? Hay un ingreso anual de 26.666. Su ingreso anual es de 320.000. A esos 320.000 le tenemos que deducir el 20%, le tenemos que deducir el 7%, obtenemos la utilidad renta imponible y le determinamos el impuesto a la renta según ese tramo. Hasta 5 UITs, el 8%. Hasta 20 UITs, el 14%. Hasta 35 UITs, exceso, 17%. 45, 20 y hasta 45 UITs, el 30%. Su impuesto es 40.000, pero ha hecho sus pagos a cuenta de 25.600. Entonces, impuesto a regularizar, la diferencia. ¿Ya? Esto se hace por renumeraciones que pasan, pues, los 30.000, ¿no? Los 30.500 anuales, ¿no? Ya estos se han pasado a 320.000 soles. Bien, y la renta de quinta categoría son los que están en planillas, ¿no? Hasta 5 ITs, el 8%, esto también, estas se hallan de acuerdo a estas retenciones, ¿no? Hasta 5 ITs, la primera 5 ITs, 8%, 14, 17, 20 y 30. Vamos a ver, caso práctico, se tiene la señorita Luciana Vargas en planillas, ¿no? Su sueldo es de 4.000, afiliada a la ONP, por lo cual se le pide realizar la contabilización del mes de mayo, ¿no? En enero le han retenido 195, febrero 178, marzo 164, abril 200 soles, ¿no? Para realizar la contabilización respectiva requerimos los siguientes pasos. Verificar si el trabajador está sujeto a la retención de quinta categoría, ¿no? Sabemos que tiene una remuneración de 4.000 soles, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, podemos saber si está sujeta 7 por 4.300, el año pasado entre 14 remuneraciones, entonces en el año es 2.150. Entonces, ella tiene una remuneración de 4.000, entonces es mayor a 2.150, entonces sí le corresponde la retención de quinta categoría. Realizar la proyección de la remuneración anual del trabajador, ¿no? Entonces, Luciana Vargas tiene una remuneración hasta mayo de 4.000. Remuneración de mayo, 4.000 por 8, por los meses que ha recibido, 32.000. Gratificaciones por recibir, tiene 2 gratificaciones, ¿no? En julio y en Navidad, son 8.000.
Y las remuneraciones recibidas en los meses anteriores, 4,000 por 4, ¿no? Había recibido 4, ha tenido retenciones de 4 meses, ¿no? Enero, febrero, marzo y abril, ¿no? 16,000. Entonces, todas sus remuneraciones suman 56,000, ¿ya? 4,000 por 14, ¿no? Cuando tú estás en planillas vas a tener 14 remuneraciones, ¿no? Más las 12 más las gratificaciones. Entonces, a esos 56,000, ¿no? Hay que deducirle ya no el 20% como el de cuarta categoría, sino hay que reducirle las 7 UITs. 7 UITs de 4,300 es 30,100 y tenemos una remuneración neta proyectada de 25,900. A esos 25,900 hay que ponerles estas retenciones de límites. Hasta 5 UITs, es decir, las 5 UITs son 21,500, le vamos a aplicar el 8%, ¿no? De 5 hasta 20 UITs, es decir, 64,500, el 14%. Pero ella tiene una remuneración neta de 25,900, ¿no? Entonces le corresponde el primer tramo. Hasta 21,500, el 8%. De 21,500, 1,720. Y el resto, ¿no? Hasta llegar hasta 25,900, le aplicamos el 14%, que es 616 soles, ¿no? El impuesto a la renta de quinta categoría, entonces, ella tiene que pagar al año 2,336. ¿Se dan cuenta que aquí no hay el 20% de cuarta categoría? Aquí se le descuenta solamente las 7 UITs y se le pone los tramos, ¿no? Pero ella había tenido retenciones de 195 en febrero, marzo, abril, pero tenemos que tiene un impuesto a la renta proyectado de 2,336. Y le descontamos todo lo que le hemos descontado, lo hemos retenido en enero, febrero, marzo, y tendría por regularizar 1,599 soles, ¿ya? Esos 1,599, como hemos visto, como dice la norma, lo vamos a dividir entre 8, ¿no? Si para enero, febrero, dividimos entre 12. Para abril se divide entre 9. Para mayo, junio y julio se divide entre 8. Así dice la norma. En este caso, nosotros hemos retenido hasta abril. Entonces le corresponde mayo, junio, julio entre 8. Entonces, a partir de mayo, hay que hacerle una retención de 200. De 200 para que pague finalmente los 2,336 soles. ¿Ya? Entonces, retención mensual a partir de mayo, 200, 200, 200, hasta que cumpla todo el pago de renta de quinta categoría. Bien, ahí tienen el PPT, chicos, pueden practicar, pueden revisar. Tenemos lamentablemente poco tiempo en este curso y vamos a llamar lista. Vamos a llamar lista. Hemos visto las rentas de las personas. Primera, segunda, tercera. No, tercera no. Cuarta y quinta categoría. ¿Qué les pareció? A ver. Interesante, Miss. Me da miedo, Miss. Miss, una consulta. Ahí cuando dice mayo, junio, julio, ¿es porque el trabajador está ingresando en esos meses? No, se tiene No, que ya he hacer hecho la la proyección. retención. Ajá, ¿Cómo? se ha hecho la retención hasta abril. ¿No? Es que a veces no determinan bien el monto y te hacen una retención a veces mal, ¿no? Los primeros meses te hacen una retención no proyectada adecuadamente. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si tú lo haces en enero, ya sabes, entonces lo divides haces la proyección anual y lo divides entre 12. Entonces ya sabes cuál es tu
tu proyección de todo el año. En este caso, recién hicieron esa proyección en el mes de, pagaron hasta abril, ¿no? Y en mayo hicieron esa proyección. Bien, a ver, vamos a llamar lista antes de terminar, tributación, turno noche. Hoy día hemos visto impuesto a la renta. Bonifacio, Daniel, Miss, buenas noches, presente. Renzo, Presente. Camargo, Vargas, por favor, atentos. Cárdenas, Edgar, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Castillo Roja, Ronaldo, Presente, Miss. Cueva Aguirre, Edith, Presente, Miss. Enciso, Kiwi, Enciso, Guamán, Buenas noches, presente, Miss. Guamán Juárez, Rita, Huerta Pineda, Delia, Presente, Miss. Jocope, Presente, profesora. Llanos, José. Llanos, ¿se encuentra? Medina, Nepson, Presente, profesora. Mejía, Brian. Bueno, ya presente, profesora. Ya, ok. Mejía. No ha venido Llanos, ¿no? Morales, Johanna. Presente, profesora. Ya. Peralta. Peralta, Balbín. Prado, Zoila. Presente, Miss. Quispe, Viviana. Presente, profesora. Quispe. Reyes, Hurtado, Ricardo. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Kimberly, Román. Kimberly. Presente, Miss. Roque Jesús. Merly. Presente, Miss. Ya, no Miss, ha ¿me venido escucha? Peralta ni Profesora, ya. presente, Miss, Peralta, disculpe, no estaba hablando, pero no se me escuchaba. Ya, ok. Miss, Llanos, sí. José me dijo que está en provincia y que se le había acabado los megas y no podía recargar su celular. Pero sí estaba la primera hora en clases. Ah, sí. Me hubiera dejado una notita. Ya, si se van a retirar, por favor, me dejan una nota. Ya me hicieron. Aquí tenemos impuesto a la renta. Tenemos aquí muchos alumnos. Bocanegra, Javier. Presente, Miss. Ok. Bustinza. Bustinza. Ciardini. Presente, Miss. Castro, Catherine. Castro. ¿Encuentra Castro? Chávez. Presente, profesora. Chirinos. Andía. Chirinos, Andía, Jordan. Choquehuanca. Presente, Miss. Claros, Jonathan. Presente, Miss. Córdoba, Mauricio. Presente, Miss. Díaz, Vilma. Díaz, Carlos. Carmen Rosa. Hernández Ramírez, Sandra. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. García Nelson. Presente, Miss, buenas noches. López Rojas, Vanessa. Buenas noches. Presente, Miss. Buenas noches. Malma Luna. Presente, Miss. Mancha Díaz. Presente, Miss. Medina Luis. Buenas noches, presente. Buenas noches. Morán, Miriam. Presente, Miss. Navarro Quispe.
Navarro. Ortiz Chávez. Presente. Quevedo. Mirta. Presente, Miss. Chico Príncipe. Flor. Buenas noches, Miss. Presente. Reyes. Eric. Por el chat está respondiendo. A ver, vamos a ver quién. Eric Reyes, ok. Reyes, Eric. Rivera Guamán. Presente, Miss. Rojas Malma. Presente, Miss. José Rubio. Salvatierra. Luz. Presente, Miss. Soroe. Silvia. Soroe. Zárate. Jorge Luis. Buenas noches, presente, Miss. Ok. Entonces no ha venido Díaz Carlos. No ha venido Navarro Quispe. No ha venido Rubio. Ya, y tenemos otro. Tributación, turno, noche. Parece que aquí tenemos impuesto a la renta. Flores Ramírez, Juan Alfonso. Flores. González Rivera. Buenas noches, mi presente. Buenas noches. Juárez Salvador. Geraldine. Presente, Miss. Buenas noches. Rufino. Nilton. Presente, muy buenas noches. Buenas noches. Terreros Pérez. Corina. Presente, Miss. Buenas noches. Bien. Flores Ramírez. No se encuentra. Bien, chicos. Ya, con respecto tenemos aquí el control de lectura. Han presentado solamente 47 de la semana pasada. Y tenemos aquí otro control de lectura. Realice un cuadro resumen del impuesto a la renta, personas naturales y personas jurídicas. Solo un cuadro resumen. ¿Ya? No me vayan a poner toda la teoría porque es muy amplia. ¿Ya? Primera categoría hacen un cuadrito. Primera categoría, ¿cuánto es el impuesto? ¿No? Segunda categoría, tercera categoría, así. Todo un cuadro resumen de todos del impuesto a la renta. ¿Ya? El tercero ya lo han hecho, ¿no? Realiza la liquidación del impuesto a la renta en los siguientes casos. Ya sabemos que son 3 casos, 2 del régimen MIPE tributario y 1 del régimen general. Y del cuarto, eso les va a ayudar para la práctica. En la práctica calificada vamos a dar todo lo que es impuesto a la renta, solo impuesto a la renta, ¿ya? De personas y de repente de empresas. Bien, ¿tenemos alguna consulta? Por favor, cumplan, porque ya estamos en la segunda parte del curso. Ya nos falta menos de la mitad del curso. No tenemos ninguna consulta. Por favor, entonces, a estudiar las normas, a practicar para el objetivo no es solamente aprobar el curso, sino aprender, ¿ya? Que nos vayamos con todo lo mejor de tributación. Bien, chicos, entonces si no hay ninguna consulta, vamos a terminar la clase de hoy. Ya me muero de frío, de sueño. Y nos vemos hasta el próximo martes. Cuídense mucho. Abríguense Ya, mucho. Nos vemos, profesora, cuídense. Sí, estamos iguales, hace frío. Así es. Y mi solidaridad con todos ustedes, por favor, que pasen este mal momento del agua. Ay, Miss. Ya me da ganas de llorar. Ya, Miss, gracias. Ya, Chao, muchas Miss. gracias. Buenas Un noches. abrazo para Luego, todos. Miss, buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Cuídese. Cuídense mucho.